Abrimos los brazos para recibir a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Como todos los miércoles, hace ya más de una década y media, bien digo. 3 lustros, más de 3 lustros. Bueno, Exactamente. ¿por dónde arrancamos, Ale? Bueno, ¿Cuánta mira, cosa está pasando en el mundo? si querés, mira, arranquemos por la tapa de hoy de la diaria, que subraya, es su título y fotos principales. Trump acusado de conspiración para no entregar el gobierno en el 2021. El líder republicano fue acusado de 4 cargos penales, algunos de los cuales conllevan penas de cárcel. Fue imputado por tratar de revocar el resultado de las elecciones que perdió con Biden en el 2020. Bueno, esto me parece que es suficientemente contundente como para que arranques por ahí. Sí, tú sabes que en el lenguaje penal, o sea, no es una traducción literal, sino lo más comprensible posible, ya tiene 2 formalizaciones, es decir, ya está encaminados para pronto inicio 2 juicios al expresidente Trump. Más allá del tema de la imagen pública, las normas constitucionales de Estados Unidos no le impiden ser candidato, ni siquiera ser electo candidato, ser electo presidente estando preso. Tiene sí que haber nacido en Estados Unidos y estar en Estados Unidos el día de la elección. Todo lo demás es lo de menos. Curiosamente para la legislación electoral norteamericana. Pero mientras que los 2 juicios primeros, que son el de haberle pago a una estrella porno para que no dijera que había comprado su silencio en la elección en la que fue electo, y la segunda formalización, que fue en el estado de Nueva York, por haberse llevado para su casa de Mar-a-Lago la documentación clasificada tanto del Pentágono como de la CIA y de la propia Casa Blanca, sin haber firmado previamente un decreto de desclasificación, cosa que estaba entre sus prerrogativas. Lo han victimizado y lo han hecho subir en las encuestas. Este tercer juicio me parece que es más complicado. Una cosa es el estilo Trump, tan asistémico, tan de patear el tablero, que es lo que busca en él su base electoral, y lo que en general busca alrededor del mundo la llamada nueva derecha, por decirlo de alguna manera, que curiosamente, a diferencia de la década del 60 del siglo pasado, es la contestataria, es la asistémica, la llamada nueva derecha. En este caso es distinto, me parece. Para el americano medio, que el presidente de Estados Unidos hayan grabaciones que demuestran que quiso alterar el resultado electoral para ocupar la presidencia, bueno, no solo es la primera vez que pasa, probablemente en los otros 2 casos también sea igual, sino que lejos de victimizarlo, pone como víctima a las instituciones republicanas de Estados Unidos, con una tradición más que bicentenaria. Es más complicado. Ya las primeras encuestas arrojan ese resultado, ¿no? El 63% de los consultados, cuando la noticia estaba tan fresca que todavía no había habido tiempo para una reacción pública. Yo creo que esto va a ir increciendo más adelante. El 63% condena enérgicamente. Hay otras expresiones de protesta más que llegan casi que hasta un 80% de los encuestados. Y esta cifra, trasladada a los que ya están inscritos para votar, porque no basta con ser ciudadano americano, tienes que estar registrado para cada acto electoral. No es como acá que sacás la credencial. Acá tampoco basta con tener edad de ciudadano, tienes que sacar la credencial cívica. Pero una vez que la sacás es para toda la vida, incluso no tenés por qué llevarla encima. En Estados Unidos, tampoco tenés por qué llevar ningún documento encima. Es un sistema muy curioso. Yo me acuerdo que acompañé a nuestro común amigo Joe Eldridge una vez a votar, y fue y dijo el nombre, dijo vivo acá a 3 cuadras, y pasó y votó. Podría haber ido cualquiera. Sin embargo, bueno, a veces en estas cosas
la cultura y la idiosincrasia de cada país pesa mucho más que la legislación, la norma escrita, etc. Pero bueno, cuando está llevado a el ya registrado para votar en elecciones del año próximo, es decir, es un público mucho más politizado, yo me hubiera imaginado que la diferencia hubiera sido superior. Un 56% también rechaza categóricamente. Es decir que así no se registrase ninguno de los desilusionados de hoy, ya con el padrón electoral actual, el presidente Trump estaría perdiendo la elección en el voto popular. Creo que esto va a dar mucho que hablar. A mí me impresiona cómo en esta elección de Estados Unidos, con un presidente tan transgresor como Trump, pero muchas veces que sale fortalecido de la victimización que implica las condenas, incluso las formalizaciones judiciales, y cómo con un presidente que se le nota el desgaste y el paso de sus años, como es el caso del presidente Biden, no aparecen grandes contestatarios. En el Partido Demócrata ahora se habla de la figura del hijo de Robert Kennedy como un posible contendor, del gobernador de Florida en el Partido Republicano, DeSantis, pero ninguno de los dos con fuerza como para cuestionar severamente la candidatura. No aparecen candidatos, no van a ser elecciones primarias parecía que no iban a ser elecciones primarias muy disputadas. A partir de esta nueva formalización de Trump y de lo que parece ser una candidatura increyendo de Kennedy Jr., bueno, creo que el panorama puede empezar a cambiar en Estados Unidos. Bien, tenemos un manojo de asuntos y además se nos vienen los ovnis porque ya está con nosotros Oscar Méndez, pero no quiero que dejemos de hablar, a ver si podés ponérmelo en blanco sobre negro el caso el hijo de Petro. ¿Qué se, bueno, cómo le es un caso muy particular porque la actitud de Petro, es decir, no era un colaborador inmediato. Él hizo campaña por su padre, incluso en las elecciones que perdió Petro contra Duque, su hijo, que hoy ha sido detenido por por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La parte lavado de dinero, acusado por su ex esposa, que compró inmunidad en este segundo delito por acusar a su ex marido. Sin embargo, ambos estuvieron juntos, aunque ya estaban separados, en la asunción del presidente Petro. Pero desde un inicio, yo quiero recordar, porque hoy ningún órgano de prensa lo ha citado el hecho, que cuando empiezan las acusaciones contra el hijo de Petro, Petro dijo que él sentía un gran dolor de padre porque él había tenido poco que ver con la educación de hijo, que había sido básicamente por la edad de su primogénito, hijo de su primer matrimonio, pero sobre todo había nacido cuando él estaba en la clandestinidad. Recordemos que el presidente Petro fue guerrillero del grupo M-19, el primero en firmar un tratado de paz y de incorporarse al sistema político. Hoy Petro hizo una declaración, mejor dicho, tarde en la noche de ayer, diciendo que le dolía mucho como padre, pero que esperaba que lo que ocurriera con su hijo le sirviera para templar su ánimo y darse cuenta de qué es correcto y qué es incorrecto. Es decir, no es un caso como los que solemos ver, en que el padre se solidariza con el hijo, trata de meter el sistema político en el medio diciendo que en realidad es una persecución a él. No, acá no es que le soltó la mano. Petro está tratando de buscar una diferencia entre su actitud de padre y su actitud de jefe de Estado, deslindando toda responsabilidad y exhortando a la justicia a investigar a fondo el caso.
Bueno, es parte del... A ver, muchas veces este tipo de situaciones o victimizan al padre del imputado o lo dejan como queriendo ayudar al hijo por su investidura. En este caso creo que Petro ha marcado muy bien la cancha distinta. De todas maneras no deja de ser un revés muy grande para el presidente, es el hijo. Y además en un momento muy clave en que se le han cruzado, ahora que se va a hablar de ovnis, se han cruzado las estrellas de una manera que le empiezan a naufragar algunos proyectos que él daba por aprobados en el Congreso a pesar de la minoría que tiene porque había logrado los acuerdos necesarios, en que se dilata la conversación de la paz que tenía programada y bastante avanzada con el Ejército de Liberación Nacional, único grupo de la guerrilla colombiana que sigue en línea de espera para lograr lo que Petro mismo ha llamado la paz total en Colombia. Y como andamos cortos de tiempo, yo te sugeriría, porque todavía tenemos tiempo para ello, analizar un poco lo que está pasando en Ecuador, donde van a haber elecciones presidenciales muy curiosas, porque... En 18 días, ¿no? Sí, y son muy curiosas porque son como consecuencia de esta figura constitucional ecuatoriana que se llama muerte cruzada, que es cuando el Parlamento va a destituir al presidente, el presidente puede destituir al Parlamento y convocar elecciones. Pero como no es candidato en las elecciones, el presidente hasta fin de mandato que surja electo va a hacerlo solamente por 18 meses. Y 18 meses donde, además de la crisis económica y política tremenda que vive el Ecuador, se van a sumar los efectos del fenómeno climático del Niño. Es decir, el presidente que resulta electo le espera un año y medio trágico. Y yo terminaría, porque ha sido una semana de muchas noticias, Alejandro, sí, con el tema de China. Yo te confieso que en mi programa donde te hago la competencia, pero con el público argentino, donde a cada noticia importante le pongo un marco musical, a esta le puse esa canción que dice: en un bosque de la China, un chinito se perdió. Bueno, resulta que renunció el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang. Es muy curioso porque su última aparición pública fue el 18 de junio de este año, cuando Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, visitó por primera vez en más de 15 años que un secretario de Estado viaja a Beijing para tratar de dar una imagen de, bueno, se inicia una nueva era. Era un hombre, esperemos que siga siendo, un hombre joven de 57 años de edad, es decir, y que hacía menos de un año que había sustituido a su antecesor Wang Yi, que ahora lo sustituye a él. Es mucho tiempo sin saberse nada de una figura tan clave mientras que en la estructura de gobierno, es decir, la política exterior no es cualquier cosa para China. No llegó a cumplir un año al frente del ministerio y mientras que se anunció que había renunciado, lo que se dio a conocer públicamente fue el decreto de destitución. Pero no se sabe nada de dónde estaba, cómo se enteró, dónde está, qué fue de él. Y yo lo único que señalo, porque creo que esta noticia puede seguir dando cola, es que durante el mandato de Xi Jinping, el presidente que más años ha estado al frente de la República Popular China en su historia, cuando ocurre esto, cuando anuncian renuncia y es destitución, y cuando además no se sabe nada del destituido, es porque han habido cargos de corrupción en el medio. Vamos a esperar y ver. No deja de ser raro que no se sepa nada dónde está el ministro renunciante / destituido. O sea que, pasando en limpio, Qin Gang ya no es el canciller y el nuevo canciller es el viejo canciller. El ex canciller que había estado 10 años, de 2012 a 2022, y ahora vaya a saber cuántos años más. Bien.
y que sobre el cual hay fotos y todo. Juan querido, nos queda pendiente, entre otras muchas cosas, España y su arquitectura rumbo a la formación de gobierno, pero vamos a poder analizarlo la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, cómo no, y además vamos a tener más datos arriba de la mesa. Te mando un abrazo bien grande y te invito a que nos reencontremos el próximo miércoles. Bueno, y seguiré escuchando a ver si tuvimos visitas o no tuvimos visitas en nuestro planeta. Vamos arriba.